Normas APA. Las normas APA son un conjunto de reglas técnicas creadas en 1929 por diferentes asociaciones académicas, entre ellas la Asociación de Psicólogos Americana, de ahí su nombre, APA. Las normas APA las podemos dividir en dos secciones. La primera, que corresponde a las formas de citar y referenciar, y la segunda a los elementos técnicos que deben de tener los documentos para presentarse. Expliquemos la primera parte, citar y referenciar. Citar y referenciar no es lo mismo. Comencemos esta explicación definiendo lo que es citar para las normas APA. Citar es reproducir las palabras dichas o escritas por alguien para apoyar o confirmar algo que se dice. Esto lo podemos hacer de forma oral y también de forma escrita, que es la que nos interesa en estos momentos, ya que son los trabajos escritos los que deben de tener estas normas. Cada cita que hagamos en un trabajo escrito debe de tener una atribución, es decir, debe de estar citada correctamente para no infringir, por un lado, los derechos de autor y poderle dar el crédito correspondiente a quien escribió originalmente las ideas. Y segundo, las citas nos sirven para apoyarnos en autoridades académicas reconocidas, ya que no es lo mismo decir que esto lo dijo el profesor Hawking de la Universidad de Harvard a decir que lo dijo mi vecino de la esquina. Podemos tomar citas básicamente de cualquier medio. Los más populares últimamente son los libros, los sitios web, las revistas científicas, pero asimismo pueden ser de películas, de artículos en internet, de entrevistas, artículos de periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Comencemos entonces a despejar las dudas acerca de cómo citar. Tenemos por un lado las citas textuales y las citas parafraseadas. Las citas textuales son aquellas que sacamos del libro o del artículo tal cual está escrito, sin cambiarle una sola coma o un punto. Esas citas textuales que sacamos de los libros, de los artículos, de los sitios web, etcétera, pueden ser de menos de 40 palabras, las cuales se citan de la siguiente manera. Tomemos este ejemplo. Esta es una cita tomada del libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y es textual, las primeras líneas del primer capítulo. Para citarla correctamente, lo primero que se debe hacer es colocar esta cita entre comillas. Luego, inmediatamente después de las comillas, abrimos paréntesis, colocamos el nombre del autor, el año en el que se publicó esa edición del libro de donde sacamos la cita y si es un medio impreso, como puede ser una revista o puede ser un libro en este caso, debemos de colocar la página. Si es un medio electrónico, como por ejemplo una página web o incluso un video, obviamente este dato no sería necesario. Al tener los datos ya listos, podemos cerrar el paréntesis. Entonces, en resumen, una cita textual de menos de 40 palabras que va dentro del texto que estamos escribiendo se debe encerrar entre comillas. Inmediatamente después de las comillas se debe colocar entre paréntesis el apellido del autor, el año de la edición de donde sacamos esta cita y la página. Ahora, las citas que tienen más de 40 palabras. Estas tienen una forma diferente de colocarse dentro del documento. Digamos que esta es nuestra hoja de papel y
estamos escribiendo nuestro artículo, nuestro propio ensayo, y esta es una parte de él. Justo después de este pedacito que hemos escrito, necesitamos incluir una cita de más de 40 palabras. Si es así, entonces esa cita debe de ir con sangría en un párrafo aparte, si es posible en cursiva que se diferencie del resto del texto, y entre paréntesis colocamos el apellido del autor, el año en el que se publicó la edición de donde sacamos esta cita y, lo mismo que la anterior, si es un medio impreso, la página donde está. Vuelvo y aclaro, si es un medio electrónico como un video o una página web, esto de la página no es necesario. Cerramos el paréntesis y seguimos con nuestro ensayo normalmente. Ahora bien, pasemos a las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas son aquellas en que no son textuales, es decir, que nosotros las tomamos del libro o las tomamos del artículo, pero las colocamos en nuestro trabajo con nuestras propias palabras, sin escribir textualmente lo que dice allí, pero sí capturando la idea esencial de lo que se dice. Como por ejemplo esta idea que se escribe acá. Es una idea tomada de un libro que se llama Superhombre de Masas, escrito por Humberto Eco. No es tal cual como está en el libro, pero sí es la idea que está allí, y por tanto también debemos de citarlo. Así, entre paréntesis, colocamos el apellido del autor, el año en el que se editó el libro y cerramos el paréntesis. Solamente esto, ya que no hay que colocarle ni páginas ni nada, porque como no es algo textual, puede que no se encuentre específicamente en ninguna página, sino que sea una idea que se esparza a través de toda la publicación. Listo. Entonces, retomemos hasta este punto. Las citas deben ser o textuales o citas parafraseadas, y en cada una hay diferentes maneras de colocar esas citas. Aquí, hasta este punto, hay que hacer una aclaración. Si tenemos un solo autor, no hay problema, se hace la cita como acabamos de explicar. Pero, ¿qué pasa si son más autores? Si son más autores, entonces lo que debemos hacer es colocar los apellidos de todos en orden alfabético, separados por comas. Cuando se coloquen todos, enseguida se termina con el año de la publicación y se cierra el paréntesis. Esto en este caso. Pero ¿qué pasa si son muchos autores? Cuando son 6 o más autores, debemos de colocar lo siguiente. Abrimos el paréntesis, colocamos el apellido del primer autor o del autor principal, seguido de las palabras et al, que significa y otros, cerrando con el año de la publicación y cerramos el paréntesis. Hasta este punto, entonces tenemos más o menos claro qué sería citar, pero pasemos ahora a la siguiente parte de este segmento, que es referenciar. Referenciar es lo que normalmente la gente conoce como una bibliografía, que es la lista de elementos consultados durante la creación del documento. Y cada tipo de documento se debe referenciar de manera distinta. Por ejemplo, los libros. Para referenciar un libro, debemos de hacer lo siguiente. Debemos de colocar primero que todo el apellido del autor. Luego, la inicial de su nombre. El año de la edición que consultamos. El título del libro. La ciudad donde se editó y la casa editorial.
Esto en el caso de libros, ya que cada elemento que consultamos tiene una forma y unos datos diferentes que se deben colocar. Miremos, por ejemplo, los sitios web. Un sitio web cumple hasta cierto punto los mismos parámetros. Primero colocamos el apellido, luego la inicial del nombre del autor, el año en el que publicó, y aquí lo que sigue es colocar el nombre del artículo que estamos consultando, el nombre del artículo web que estamos consultando. Y después de esto, cosa que es muy diferente, colocar el nombre del sitio web que estamos consultando. Aquí en este caso consultamos una noticia que se llama Independencia de Colombia y que estaba publicada en el sitio web de BBC News Mundo. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto. Primero, nombre del artículo que estamos consultando y luego el nombre del sitio web. Después de esto, colocamos la URL completa, o sea, toda la dirección que nos aparece en nuestro navegador. Y por último, la fecha en la que consultamos. Esta es la manera en que se debe de colocar una referencia de un sitio web, según las normas APA. Ahora, una revista. Siguen los mismos parámetros. Primero el apellido, la inicial del nombre, el año de publicación, el nombre del artículo, el nombre de la revista, volumen y número, y de qué página a qué página está el artículo. Y así sucesivamente nos podemos ir mirando cada uno de los tipos de fuentes bibliográficas. Podemos ver cómo se hace la referencia para un video, cómo se hace la referencia para una película, para un artículo de periódico, etcétera, etcétera. Pero entonces este video ya duraría demasiado. ¿Cuál es la idea? Que simplemente tengamos la idea general y que para hacer esto utilicemos herramientas como Cite This For Me, que ya hemos visto en este curso, que es una herramienta online. Y para ser más precisos, para esta unidad que nos corresponde, vamos a utilizar las herramientas bibliográficas que nos ofrece Word. ¿Por qué Word? Porque en Word no solamente administraríamos las fuentes bibliográficas, sino también que podríamos organizar el tipo de letra, las márgenes, el interlineado, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí tenemos que aclarar algo, y es que la bibliografía, que es lo que normalmente la gente conoce como las referencias, una bibliografía no es lo mismo que las referencias en las normas APA. Una bibliografía hace referencia a todo el material que se consultó, así no se haya incluido en la publicación final, mientras que las referencias son solamente los libros que nos sirvieron y citamos en el escrito que hicimos. Y en normas APA nunca vamos a utilizar bibliografía, vamos a utilizar simplemente las referencias, es decir, solamente el material que citamos. Muy bien, tenemos entonces ya dos cosas aclaradas, referenciar y citar, que están muy relacionadas entre sí y van en la manera en cómo vamos a atribuir los derechos y las ideas y cómo vamos a apoyarnos académicamente en los argumentos que dicen otros autores para nuestro trabajo. Esta parte de citar y referenciar nunca cambia en las normas APA, siempre es de la misma manera, siempre se utilizan los mismos métodos, diferente a cómo son los elementos técnicos. Los elementos técnicos a los que me refiero acá son cosas como por ejemplo las márgenes, el tipo de letra que se debe usar, el interlineado que se debe usar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que son los que plantean las normas APA,
pero que no necesariamente son tomados al pie de la letra por todas las instituciones y pueden variar de revista en revista, de universidad en universidad, de profesor a profesor, de autor a autor, etc. Aunque lo oficial para las normas APA sobre los elementos técnicos es lo siguiente. Primero que todo, las márgenes. Las márgenes son por todos sus lados, tanto arriba como abajo, izquierda o derecha, de 2,54, es decir, 1 pulgada. El tamaño del papel debe ser carta o letter en inglés. El tipo de letra que se usa para las normas APA es Times New Roman en tamaño 12 y con un interlineado de 1.5. La numeración debe de estar siempre en la esquina superior derecha, justo aquí donde está apareciendo este círculo rojo, nos está señalando. Esta numeración se coloca diferente dependiendo del segmento del artículo en el que estemos. Me explico mejor. Hay una parte de todos los artículos o de todos los trabajos que se les llaman preliminares. ¿Estos preliminares cuáles son? Son la tabla de contenido, la tabla de tablas, los agradecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que no hacen parte esencial del trabajo, pero que deben estar allí, son los preliminares. Y los preliminares siempre se van a numerar en romano, con números romanos. Mientras que el resto del trabajo, es decir, donde ya empezamos con introducción, objetivos, contenido, etcétera, va con números arábicos. Esos son los elementos técnicos que hay que tener en cuenta a la hora de presentar cualquier trabajo con normas APA. Y estas son las referencias de donde tomamos estos argumentos.